con una pequeña presentación. Quizás ladies first. Bueno, Si dices quién eres y... bueno, mi nombre es Patricia Olivares, yo soy médico internista y también trabajo en cuidados paliativos en el Hospital Centro del Río, aquí en Santiago de Chile. Ujú. Bien. Y quizás vos, sí. Yo me llamo Alberto Salfatis, también soy internista, trabajo en medicina interna en sala básica e intermedia, y también ambos somos académicos de la Universidad Católica. Gracias. Y mi pregunta sería, primera pregunta, ¿cómo ustedes como médicos, en primer lugar creo como médicos, con los pacientes y con los colegas, ustedes ven, perciben, introducen la dimensión espiritual en su práctica de médicos? Por mi parte, lo primero es que no la introduzco, en el sentido que creo que existe de por sí, porque hay situaciones en la práctica clínica en que de por sí sale, aflora, cosas como quizás más extremas, como la muerte de los pacientes, discusiones a veces con familiares, en la forma de comunicación a veces también, por ejemplo, cosas tal vez mínimas, pero la razón por la cual un paciente se toma o no se toma sus medicamentos muchas veces tiene creencias incluso espirituales detrás. Entonces, para poder comprender con los alumnos ese tipo de cosas, se requiere apelar a esta dimensión. Por eso creo que aflora. Aflora y cómo lo, digamos, lo abordas, como percibiéndolo, cómo lo integras en la entrevista con los pacientes. En la entrevista con los pacientes, bueno, con los pacientes directamente, lo primero que hago es preguntarles simplemente si hay alguna creencia importante en su vida, que puede ser Dios o puede ser algo más allá, si la tiene o no la tiene. Sí, una pregunta muy abierta, que ellos puedan responder de la manera que quieran. Esa es como la primera cosa. Sí. ¿Y vos, Alberto, cómo lo...? Sí, es un tema complejo. Mucho más complejo. Sí, es complejo por varios motivos. Primero, porque uno no quiere incomodar a nadie. Y hay gente que se asocia mucho la espiritualidad con la religión. Se ocupan prácticamente como sinónimo, pese a que no necesariamente lo sea. Entonces, un tema que personalmente me es difícil introducir en forma directa porque no quiero afectar ninguna susceptibilidad que alguien pueda tener, por un lado. Y por otro lado, es un tema más pragmático, pero en el fondo, bueno, yo evidentemente soy judío y la patria es católica. Entonces, puede ocurrir en estas cosas que cuando uno habla de temas un poco más valóricos, los alumnos pueden sentir que podrían ser mal evaluados si es que no comulgan como con las creencias de uno. Puede ocurrir una situación así. Entonces, eso le da una complejidad un poco a hablar de esto en forma tan directa. Por lo tanto, la forma en la que yo lo hago es que me introduzco en base principalmente a problemas éticos de los pacientes, cuál es la visión que tienen y en qué están basadas esas creencias. Entonces, por ejemplo, con la limitación del esfuerzo terapéutico, por dar un ejemplo. Hay gente que dice que eso no es calidad de vida, entonces merece ser limitado, por ejemplo. Entonces, lo que yo introduzco ahí entonces es si es que la vida tiene o no un valor trascendente independiente de cuál sea la calidad de vida. Y ahí uno puede introducir la dimensión espiritual, porque dependiendo evidentemente dependiendo de qué visión tiene uno con respecto a la vida, eso va a estar influenciado quizás por las creencias espirituales que una persona pueda tener. Una persona que piensa que no existe el alma o la trascendencia va a pensar de que probablemente, me imagino, puedo estar equivocado, pero que el valor de la vida tiene que ver con la calidad de esta. Una persona que tenga creencia de alma, por ejemplo, se me quiere poner
va a pensar de que la vida tiene un valor en sí mismo, independiente de cuál es su realidad. Y temas así, aborto, por ejemplo, que son cosas que nos tocan ver. Pero siempre lo hago en una perspectiva, en el fondo, de apertura, en que en el fondo lo que yo busco es que ellos tengan creencias o que sus decisiones las tomen en base a creencias propias y no en base a lo que impulsan ciertas agendas de distintos grupos. Sí, entiendo, creo, digamos, las bases de valores, etc. Y en la entrevista, ¿cómo es? Por ejemplo, quizás podrías elegir un ejemplo de una discusión con un paciente sobre un asunto ético. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Sí. Bueno, nos pasa acá mucho que tenemos pacientes que son testigos de Jehová. Sí. ¿Hay en Alemania? Sí, cómo no. Perfecto. Sí. Acá nuestra principal dificultad es el tema Están de al otro lado del... Sí, sí. son las transfusiones. Sí. Entonces, cuando hay cardiocirugías, por ejemplo, Sí. cosas así, ese es un tema donde la religión, nuevamente visto en esa perspectiva, toma un rol bien importante. Y ahí uno, yo creo que tiene que apelar al respeto por las creencias también de las otras personas. Pero ahí es donde eventualmente puede aflorar. Hay gente, por ejemplo, que tiene ciertos eventos vitales que son importantes en algún futuro cercano. Si son católicos, un bautizo, si son judíos, un bar mitzvah. Entonces, y hay veces de que el deseo, por ejemplo, de prolongar la sobrevida tiene que ver con vivir ese proceso. Entonces, y también qué decisiones tiene el paciente con respecto a su situación actual, por ejemplo. Por ejemplo, pueden decir, mire, sabe que mi vida no vale la pena vivirla así, por lo tanto, yo quiero que sea un manejo solamente proporcional. Y gente que, por otro lado, dice, yo entiendo que acá hay un mensaje que yo no estoy entendiendo, por lo tanto, yo quiero seguir para adelante, cueste lo que cueste. Y esas son decisiones que uno va tomando. Con la Pati un poco distinto, porque la Pati trabaja en cuidados paliativos, por lo tanto la dimensión espiritual ahí toma una relevancia que... Sí, algunas veces más inmediata. Sí. Si yo trato una neumonía, si bien evidentemente uno sí. la dimensión espiritual en todos los elementos, probablemente no hay espacio para... Y dijiste con razón que tenemos que distinguir religión y espiritualidad y respetar también diversas religiones. Sí, claro. Ahorita cuando entres en una habitación con la kippah, ya estás mostrando algo de religión. Claro. ¿Cómo eso entra de parte del paciente y también de tu parte? Sí, bueno, de parte mía yo soy un judío orgulloso, es decir, Sí. no ocultar mis creencias ni mi religión. Y los pacientes, bueno, hay de todo. Hay pacientes que se sienten agradecidos de que sea una persona. Hay gente que no me lo ha dicho, pero probablemente sienten algún grado de reticencia producto de que hay preconcepciones con respecto a las creencias que uno tiene o no. Es decir, si cuando entra un cura, por ejemplo, los pacientes evidentemente tienen una preconcepción de lo que él va a querer, va a creer y va a querer hacer, ¿verdad? Probablemente ocurre más o menos lo mismo conmigo. Entonces, en ese sentido, yo siempre me trato de mostrar de una forma abierta, tolerante y explorando evidentemente cuáles son las decisiones del paciente y las creencias, y no tomar las decisiones necesariamente en base a mis creencias. Ahora, si hay algo que yo tengo que hacer que va en contra de mis creencias, ciertamente yo no lo voy a hacer. Pero afortunadamente hasta ahora no ha tocado. Sí, bueno, lo más importante es creo en el judaísmo es la vida, sí, claro, como valor supremo. Y entonces eso puede tocar tu conciencia personal, sí. Sí, bueno, para vos, Patricia, la fe católica es menos
visible, pero sí existe. ¿Y cómo eso entra en es un hospital laico acá? Sí, o sea, ¿Y cómo las convicciones religiosas entran en la práctica de la medicina? Bueno, de mil maneras yo creo también. Es verdad que es un hospital laico, sin duda. Ahora, claro, también les pasa que en Chile todavía hay una tradición cristiana, yo creo que igual fuerte, a pesar de que ha ido en disminución también muy fuertemente en los últimos años, Sí. sin duda. Pero sí es verdad que compartimos un cierto, yo creo, ámbito cultural todavía que es como evidente en ese sentido. En mi caso, una de las cosas que para mí ha sido muy, muy importante en el ámbito de la espiritualidad y también del tratamiento con los pacientes es captar que cada paciente es un mundo en sí mismo. Ujú. Y que esta espiritualidad o religiosidad es algo que, con lo que yo no voy con preconcepciones. O sea, Ujú. yo cuando me encuentro con un paciente y le hago esta pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las creencias? Realmente lo percibo o la imagen que tengo en la cabeza es como un paisaje que por primera vez voy a explorar. Ujú. Entonces no tengo ni idea si dobla, Ujú. si tiene una bajada, si hay un riachuelo más adelante. Ujú. Esa es la forma en que yo de alguna manera lo practico realmente con los pacientes. No tengo idea con lo que me voy a encontrar con el paciente. Ujú. Sea católico, no sea católico, diga lo que diga con respecto a su espiritualidad. Y personalmente yo creo que es lo que mejor me ha funcionado cuando me encuentro con ellos. Y yo pienso, bueno, es la forma en que he tratado como de mirarlo también, que por ejemplo, esa conversación de Jesús con la mujer samaritana, Ujú. esa historia en que de alguna manera va preguntando poco a poco, dejándose contar una historia, Ujú. es para mí un poco el modelo de cómo lo hago con los pacientes. Ujú. Me dejo contar la historia, no sé qué viene después. Y ya solo sé compartir con ellos, Ujú. es ya compartir mi espiritualidad y la de ellos. Bueno, para añadir una palabrita, porque estamos en este interreligioso, Jesús dice a la samaritana, la salud llega desde los judíos. Lo dice muy claramente, Sí, ¿eh? claramente. Llega desde los judíos, sí, sí. No, nuestras conversaciones no han llegado a Sí, ese sí, momento. sí, sí. Hablamos de los pacientes, es el centro del hospital, son los pacientes, pero con respecto a los colegas y los docentes, los estudiantes, bueno, eso es importante, cómo hablar de la dimensión espiritual, vamos a colegas, docentes y estudiantes, qué es su experiencia, como también en este ámbito de un hospital laico. Bueno, con Alberto es fácil. Es fácil. Tenemos largas conversaciones. Tenemos la respuesta, sí, Sí. es muy fácil. Yo lo paso Sí. muy bien y aprendo mucho. Sí. Con Alberto aprendo muchísimo, muchísimo. Entonces, me encanta hablar con él. Entonces puedes decir lo que aprendiste. Una de las cosas que me encanta es que habla hebreo. Mm, O sea, yo sí, solo por eso lo seguiría todo el Sí, día. sí, sí. Eso ya, porque en el fondo del catolicismo no es habitual. Sí. Y no nos da en el fondo para Sí. eso. Eso por un lado son las cosas como yo creo que a mí me complementan enormemente porque me cuenta la Sagrada Escritura de una manera, además que yo no sé, esto ya es un sentimiento mío, ¿no? Pero en el fondo para mí que Alberto sea judío y es como si estuviera, como si la voz del Sinaí llegara desde la antigüedad para mí. No, pero es un poco así, porque ustedes tienen esa tradición maravillosa que se pasan de unos a otros y es antiquísima, Alberto. Entonces es como, o sea, para mí me produce mucho respeto. Nunca te lo había dicho, no te vayas a poner rojo, por favor. Bueno, por ejemplo, el profeta Ezequiel, él come la palabra como un rollo. Sí, sí. Eso se repite también en el Apocalipsis. Y me dijeron que en algunas familias judías se hace una sopa con letras que, bueno, sí, para que se coma también la escritura. Bueno, pero
puede ser un rechazo, que el rollo, bueno, que es dulce, se dice, que hay un rechazo, no quisiéramos entender eso, porque es algo de tradición o es una religión. Entonces, ¿cómo hacer con el rechazo o con la indiferencia también? Sí, yo creo que en base a eso, bueno, el posmodernismo probablemente influyó mucho en las creencias, en anular algunas creencias religiosas. Sin embargo, todos tienen una dimensión espiritual, de alguna u otra forma, y Sí. pueden vivir de una u otra forma. Y en general uno puede partir con la percepción de que hay muchas cosas que nos separan, pero es increíble cómo hay veces que uno va profundizando y va rompiendo ciertos prejuicios, uno también encuentra más cosas que nos unen. O sea, la Pati es católica, yo soy judío, podemos decir que en alguna época fueron religiones que son antagónicas, pero en varios aspectos uno encuentra que hay mucha más puntos de encuentro que de separación. Ciertamente, teológicamente creemos en cosas diferentes, pero hay un montón de cosas que sí compartimos. Y yo creo que esto uno lo puede ir llevando a distintos grados de relación con personas que tienen creencias que son diferentes. El problema es en la falta de escucha. Sí. Porque escuchar es un acto religioso. De hecho, en hebreo, nuevamente me voy a referir al hebreo, no existe la palabra obedecer. De hecho, la palabra letzayet es una palabra que viene del arameo. Entonces, cada vez que el hebreo dice que tienes que obedecer, dice Shema. Shema también es escuchar, Shema también es entender. Entonces, en el fondo, el concepto es que el entendimiento profundo uno lo lleva por medio de la escucha y eso finalmente a uno lo lleva a realizar acciones. La misma palabra. Sí, y Salomón pide un lev shomea, sí, pide un corazón de escucha. Y esa es su forma de sabiduría. Sí. Y digamos, aquella sabiduría frente a la gente, digamos, con agnosticismo o con indiferencia, porque eso es un gran diálogo no solamente entre religiones o gente de creencias distintas, sino con gente que dice, bueno, eso no me sí. Entonces, ¿cómo encontrar, por ejemplo, jóvenes en medicina, estudiantes, que no tienen, bueno, no lo saben, que tienen un corazón de escucha? ¿Cómo fomentar? Yo creo que escuchando, preguntando de forma abierta y sin agenda. Sí. Lo que ocurre es que probablemente me ven a mí y creen que yo tengo como una agenda. Ciertamente no hay ninguna agenda proselitista en ningún punto. Pero cuando uno lo hace en forma honesta, con una escucha no activa como en los libros, sino que realmente como me interesa saber qué es lo que tú piensas, la gente puede abrirse a sus creencias y veces que en el fondo las creencias están marcadas por las experiencias vitales en forma bien importante. Entonces hay gente que está enojada, tiene rabia, tiene preconcepciones, por ejemplo, de ciertos aspectos que y uno cuando escucha eso entiende también ciertas creencias. Sí. Hay concepciones que no se han madurado, por ejemplo, hay gente que piensa que la historia del Génesis es la misma concepción que tienen a los 5 años, ¿verdad? Las placas en Egipto. Entonces, a uno como adulto, uno dice, ¿cómo voy a creer lo mismo que creía? Sí, ¿verdad? Como eso desarrolla también, sí. Y eso en algo tangible. Sí. Imagínate en qué es la creencia de Dios, ¿verdad? O, ¿qué cree la gente cuando uno le dice Dios? Entonces, hay gente que no es que no crea, es que quizás no ha tenido necesariamente el tiempo para reflexionar al respecto. Porque también estamos en un mundo que está tan estimulado por factores externos, Spotify, YouTube, sí, muchas cosas, sí. Que todo eso nos está invadiendo nuestros sentidos constantemente y no hay ningún tiempo de detención y reflexión. Entonces creo que el puro hecho
detenerse 5 o 10 minutos, escuchar a alguien y profundizar en estos temas, abre dimensiones del pensamiento que no habían sido exploradas antiguamente. Y quizás hay gente, no es que no creen, es que simplemente no sabían que en verdad creían en algo, pero no habían tenido el tiempo para hacerlo. Sí. Entonces, de hecho, con la Gati tuvimos una idea en algún minuto de dar un espacio para esto, Sí, me parece, sí, la base, un espacio para pero la es un escucha. espacio para reflexionar, porque Sí. hoy en día no hay espacio para reflexionar, sobre todo en un mundo nuevamente basado ya en posmodernismo, en donde la gente hasta tiene vergüenza de hablar de estas cosas, como que se siente incómodo, que no van a pensar que soy Sí. anticuado o lo que sea. Bueno, algo más que les llegue a la mente, para mí ya está muy rico y puede, si algo, no, bueno, entonces Yo creo que no. ¿No? Estamos bien. quedémonos allá, bien, voy a apretar aquí.